hablar, como si la autogestión es lo mismo que el gratis total, si cómo compatibilizamos la cultura libre con el derecho de los artistas y las artistas a pagar las facturas y poder ir de vez en cuando a comer pollo al ajillo. Si estamos viviendo una crisis del consumo colectivo, si estamos viviendo una crisis de recibir la cultura colectivamente, también pues con la eclosión de internet, la difusión de internet o no. Y luego también otra cosa que sería, también por el título de la mesa, de cómo podríamos un poco aterrizar todo este debate sobre la cultura genérico al caso específico de Asturias, y también plantearnos otra cuestión, que si Asturias es una tierra desgraciadamente muy aquejada desde hace años de una emigración juvenil muy importante, en el ámbito de la cultura vivimos el problema de la emigración y del éxodo como multiplicado por dos, no solamente por jóvenes que no pueden encontrar trabajo en su tierra, sino además por artistas en sus diferentes facetas que no pueden desarrollar pues es una labor profesional aquí. Entonces, con todo esto y lo que tengáis en la cabeza, pues ya... Quería poner un ejemplo, no sé, hablando de un poco de la necesidad, bueno, no sé si la necesidad, el derecho de poder vivir de la cultura y la mezcla con el trabajo solidario y también con el derecho también, que es de ejercer una actividad cultural de forma amateur, la mezcla entre todo eso. Por ejemplo, creo que también que las administraciones tenían que estar más abiertas también al trabajo amateur, que es una cosa que nunca, por ejemplo, eso es cultura y tal, siempre nos posicionamos igual desde no soy yo precisamente, pero el resto de profesionales de la cultura, y creo que tenía que haber por supuestísimo, ¿no? Un derecho, ¿no? Claro, tenía que empezar por ahí. Primero tendríamos que toda la gente que se dedica a la cultura, pues vivir bien, que estén en los circuitos montados, que todo esto, y yo creo que las administraciones después tenían que ser más permeables. Se me ocurre el ejemplo, yo soy ultra fan, por ejemplo, de las amigas de la biblioteca, y yo creo que es una cosa interesantísima que para otro tipo de cosas, pues que hubiera asociaciones asociadas, por ejemplo, a espacios como podría ser el Museo de Bellas Artes o la biblioteca o cualquier sitio, y montar no la superfilmoteca, pero sí cosas, que se organizase pues eso, de forma participativa, horizontal, que tuvieran los medios cercanos, y que normalmente son profesionales los que estamos haciendo eso a veces en espacios así o más alternativos, pero que no sé, que tendría que estar más abiertos ahí. Que cultura puede ser desde un váter hasta una obra de ópera. Entonces, ¿qué entraría dentro del cauce ese de cultura? Pues sería una cultura, digamos, libre. Sí, la cultura es todo lo que hemos inventado, lo que hemos creado, también la bomba atómica es cultura, ¿no? Pero bueno, nos referimos sobre todo a la creación, al arte que tiene ese componente creativo, ¿no? De crear algo. Cuando dices cultura, la palabra está súper mercantilizada. Es decir, como vivimos en un mundo de publicidad y de neones, pues ahora todo es cultura, ¿no? Y hay un uso económico y político. La gastronomía es cultura, los toros son cultura, la manera en la que edificamos es cultura, es decir, ha acabado siendo una palabra vacía. Entonces, yo creo que hay que llenarla de nuevo, desde el no confundir el mercado con creación y conocimiento y placer. Esa pequeña parte, quizás en la mesa no ha salido mucho, ¿no? El placer, el disfrute y lo estético. Entonces, claro, desde la perspectiva de nuestras instituciones, cultura es un vacío en el que cabe todo aquello que dé dinero y que no necesariamente tiene que ver con esos productos de los sentimientos humanos, del pensamiento humano expresados en todos los cauces posibles. Yo no sé si el resto de compañeras y compañeros de mesa lo comparte, pero lo que me llama, por lo que he tomado la palabra es porque, ojo, que esa es una palabra que no es nuestra, que viene de arriba y nos la han llenado de significados como tantas otras, y habría que pararse a pensar
¿Cómo la ponemos un poco otra vez? Incluso recuperar un poco el canon y luego volver a reconstruir ese canon trayendo cosas nuevas. Pero yo creo que el canon clásico de lo que se considera cultura, o sea, como eje para empezar, yo creo que es bueno. Luego se puede, por supuesto, los cánones no pueden estar cerrados, yo creo que se tienen que construir. O sea, en un mundo ideal, cuando los profesionales, es decir, profesionales no entendiendo gente como Xune y como yo y como David, que somos autónomos y tenemos que pagar sí o sí una cuota de 300 euros todos los meses, tengamos o no ingresos. Es decir, los profesionales es la gente que son creadores, se han formado y saben construir cultura, bien sea escribiendo o editando libros o haciendo obras de teatro. Es decir, cuando esos creadores tengamos el espacio que nos merecemos, es decir, el Estado nos permita desarrollarnos, porque lo que hacemos creo que enriquece a todo el mundo. Luego se abre el espacio también para la gente no profesional que decide también desarrollarse, porque tienen todo el derecho del mundo, y a mí me encanta ver las obras de teatro que puede hacer mi hija en el colegio, porque a veces son mucho más creativos que muchas compañías de teatro profesionales que yo he visto, porque estamos mejor dotados en edificios, por ejemplo, que en Viego, pero están vacíos de contenido. Es decir, tenemos el centro del Llano, el del Coto y tal, son gigantescos, tienen bibliotecas con una sola bibliotecaria y no se hace absolutamente nada en esa biblioteca. Es decir, nosotros queremos llenar esos centros, no los vamos a poder llenar solo de profesionales, porque no tenemos tantos profesionales. Es decir, hay que hacer que la gente vaya a las bibliotecas y haya cuentacuentos, e incluso haya cuentacuentos amateurs. Pero primero creo que lo importante es que no muera la gente que se dedica profesionalmente a esto, porque son los que están sosteniendo la cultura real en este país. Es decir, y yo tengo que comer todos los días. Focalizando ya en un nivel de concreción como ciudadanos que queremos entrar a hacer política y a decidir sobre la cultura que queremos, en este caso, ¿no? Ahí no creo que deberíamos entrar a juzgar qué es cultura, qué no es cultura, ¿no? No focalizar sobre las disciplinas artísticas, sino sobre los modelos de gestión en sí mismo, sobre todo el tema de la participación, ¿no? Luego también hay la gran duda de, es que si le dejas decidir a la gente qué cultura quiere, te va a decir que venga Paquirrín a hacer DJ. Precisamente tenemos el ejemplo en Candás, creo que fue precisamente la participación ciudadana la que dijo, no, esa cultura no es la que queremos. Entonces hay que quitarse un poco el miedo a lo que decida la gente. Hay que a lo mejor diferenciar el espacio de la industria cultural con lo que sería la política cultural desde las administraciones como garante de ese derecho universal que estamos defendiendo, ¿no? Entonces sí que también, bueno, pues a lo mejor acotar un poco desde la política de las administraciones, llegar a los espacios que el mainstream o la industria cultural no está llegando. La palabra cultura, que viene del latín, tiene que ver con la palabra agricultura, es decir, que tiene que ver con el cultivo. En primer lugar de la tierra, en segundo lugar del ser humano. Y la misma palabra tiene la misma raíz porque esa cultura llatina identificaba un exposible del espacio, del territorio, a la vez que un exposible de la humanidad. Y no concebía una cosa en sí la otra, de manera que entonces esa forma cultural trataba de crear un discurso de la ciudadanía, del espacio, la ciudadanía que también abarcaba el ágora, ¿no? Claro, situado allí, y allí es situado de manera excéntrica a la sociedad contemporánea, porque entre otras muchas cosas, en la enseñanza desaparecieron las lenguas muertes y clásicas como el latín. Por lo tanto, ya no tenemos ninguna formación etimológica para saber estas cosas. Ese origen remitiríamos también a la dignidad de la lengua asturiana, herida del latín, es decir, y la hermana prove del latín, porque es una lengua romance, milenaria, 1000 años de historia, pero excluida de la nuestra cultura oficial. Y esa es otra realidad en la que vivimos. Y claro, como la cultura y de lo que estamos hablando son de derechos y de derechos humanos, resulta que el derecho humano a la cultura, que ya está enunciado en los derechos humanos, uno de ellos, nada menos que un artículo segundo, pues está excluido desde va 40 años para acá de la nuestra tierra. O sea que somos los excluidos de la tierra. Y entonces, claro, eso llévanos a un territorio de los bárbaros respecto de la cultura. Y esa posición de bárbaros es muy interesante,
porque somos los del otro lado, los allenos, los otros, y por eso podemos hacer el cambio. O sea, si hay que tomar un espacio cultural, si hay que conquistar un espacio de poder, y es porque estamos fuera. Entonces hay un dentro, fuera, estamos fuera, y curiosamente está fuera una gran masa de xente, ya no de la xente considerada culta, de xente humana, fuera. Fálase dun tercio excluído de la población. Claro, y eso es lo que da fuerza precisamente para un cambio político. Bueno, hay que ponerse también, yo como soy viejo y viví el cambio del franquismo, pues hay que ponerse una cosa. Ese cambio del franquismo fue posible porque ya antes, en las postrimerías del franquismo, que si llega alguna vez acabó, que yo creo que no, pero en esas postrimerías la cultura antifranquista, la cultura ya había superado el franquismo, ya estaba mucho más allá. Y eso, por eso, los fuertes de la cultura y los fuertes obreros pudieron unirse para combatir esa opresión de la dictadura. Bueno, pues en este momento está un poco así. Y es decir, hay una cultura alternativa que precisamente en la destrucción, en la caída de las burbujas culturales, en la caída de ese dirigismo cultural por la crisis, o la mal llamada crisis, pues resulta que emergen porque están vives ahí. Y por eso somos quien a poder falar de reconsiderar el espacio de la política cultural, del espacio de las ciudades, y poder reconquistar la ciudad. Porque de lo que estamos hablando es del derecho a la ciudad, del derecho de la persona humana a vivir dignamente en el mundo, en el territorio. Y claro, cuando hablamos de la crisis en Asturias, una de las más terribles que hubo fue la destrucción del territorio de Asturias, a todos los niveles. A todos los niveles. El campo ya ni lo contamos. Que en este caso, que Xune o yo estamos hablando en asturiano, hay que decir una cosa que es clave. Y es decir, no hay dignidad en esta cultura mientras no se respete la otredad. Y la otredad no quiere decir que la oficialidad, y yo sé que ese debate sobre la oficialidad está presente en Somos, no quiere decir que la oficialidad se imponga a nadie. Quiere decir que siempre que esté a favor o que esté en contra se respete mutuamente para habitar un territorio. Y que esa cooficialidad será posible cuando sienten, no va a hablar en bableto, en más de la vida, respete que eso, que la siente, que fala así, tiene derecho a la existencia, porque en este momento se niega ese derecho a la existencia. Y eso ya es fundamental. Y es decir, la cultura y el respeto a la otredad. Antes decías tú qué clase de cultura. Claro, o hay una cultura dirigista que entonces señala qué es cultura y qué no lo es, o se plantea otra cosa, que la cultura, como las burbullas, necesita surgir de cualquier parte. Lo que pasa es que hay que crear un caldo de cultivo, porque si no hay un caldo de cultivo, y con eso termino con lo de cultura y agricultura, pues aquí no medra nada, pero nunca desde un dirigismo cultural. Estoy totalmente de acuerdo con un análisis que había hecho Xune, de manera que el PSOE hizo ese dirigismo cultural y aplicó un modelo francés para eliminar toda una cultura libre y alternativa que surgió en los años 70 y 80. Y si me gustaría explicaros desde el punto de vista quizás de la dicotomía entre precio y valor que podemos dar en el mundo de la cultura, por ejemplo, del carácter sostenible que debería de tener todo aquel que trabajase en cultura, y hablo de trabajar en cultura, no sobre todo la rentabilidad que podría sacar de eso. Yo creo que esa es una buena diferenciación para poder seguir hablando de industrias en conceptos económicos, pero sin irnos a conceptos bastante abstractos, ¿no? Por otro lado, y en relación a eso, me gustaría, por ejemplo, poner el foco en el debate de si un trabajador cultural es un empleado o no, y lo pongo en relación a un libro que acaba de salir, ya que estamos en una librería, que se llama ¿Por qué Marx no habló de copyright? No sé si alguno lo conoce, de David García Aristeri, que habla, entre otras cosas, de eso, o habla en torno a la burbuja que se ha creado, una segunda burbuja que se ha creado en torno a las licencias libres, porque eso tiene un origen muy curioso en la ideología neoliberal, ¿no? Con lo cual, cuidado con lo que se defiende y de qué forma se defiende, porque quizás nos estamos equivocando. Por otro lado, hablaría de responsabilidad a la hora de hablar de
de políticas culturales, de dinero público, de qué forma se hacen los proyectos, cómo se gasta ese dinero público, más que básico a la hora de hablar de cultura, pero que la pondría también entre comillas con el hecho de algo que me chocó acerca de que hablamos de no dirigir la cultura, de no dirigir esas políticas culturales, y sin embargo en algún momento se habló de que una de las obligaciones de los gobiernos sería la de crear necesidad cultural, y yo más bien creo que debería ser la de dar respuesta a esa demanda cultural, ¿no? Desde la educación, obviamente, con una buena educación cultural de base.